Bueno, regresamos en este Tribunal de la Tarde y es momento de recibir nuestro segmento de Derecho para Todos a nuestra querida Rosa Pérez Melo. Hoy estaremos tratando un tema muy neurálgico y que nos toca de cerca a muchos de nosotros, ya que es el derecho de las trabajadoras domésticas, hasta dónde llega, cuáles son sus derechos, jurídicamente hablando, prestaciones, vacaciones, doble sueldo. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Usted anda hoy... Muy bien, como rozagante, siempre, deje su nombre, frescura. rozagante, pero como frescura, eso debe hacerle un halago a esa dama. Muchísimo. Hoy es viernes y ella anda más elegante de lo habitual. Muy bien, muchísimas gracias por el piropo. Y los piropos de los El amigos esposo de Rosa los recibe con agrado. El esposo Es de que Rosa y yo. usted no lo conoce bien, El esposo, doctora. el esposo Por de eso Rosa, es que... el esposo de Rosa y yo somos hermanos. Y Rosa es amiga de mi hermano esposa. mucho. Saludo a Gina Almonte, que le gusta esa frase. No, me siento muy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes y con nuestros amigos televidentes la tarde de hoy, una tarde de viernes, que para muchos es social y para otros estamos aquí trabajando, ¿verdad? Así es. Y ofreciendo información relevante a ese público que nos sintoniza, que es fiel al Tribunal de la Tarde. Cuéntenos, doctora, lo primero, ¿qué es lo ideal al contratar una trabajadora doméstica, un personal doméstico, la persona que nos ayude en la casa, la asistente del hogar? Sí, son muchos nombres. Es importante que conozcamos primero el concepto, ¿verdad? Exacto. ¿Qué es una trabajadora doméstica? El artículo 258 del Código de Trabajo establece que es la persona que de manera habitual, que de manera frecuente ofrece servicios, ofrece o trabaja en labores como cocina, aseo, como labores como asistencia, ya sea habituales de un hogar, es decir, cuestiones normales en una casa que se realizan como limpiar, cocinar, el aseo, atender los niños, y que continuamente se dedican a ello de manera habitual y de manera ininterrumpida. Y de hecho el convenio 189, que es un convenio que ratificó República Dominicana, que protege a los trabajadores domésticos, habla también que no son aquellos que se los realizan de manera ocasional, sino que eso es su modo de vida, es decir, viven de la realización de labores domésticos en hogares, en residencias, y que no generan un lucro directo para el empleador, la persona que lo contrata, porque eso es importantísimo, porque los trabajadores domésticos tienen una serie de derechos que lo vamos a mencionar, pero no se le da las prestaciones laborales per se. Me refiero al preaviso, a la cesantía, al auxilio de cesantía, que sí se le da a los trabajadores que sí de manera constante o que trabajan directamente para una empresa. Okay. Entonces, ¿cuáles son los derechos que según la legislación dominicana tiene esa trabajadora doméstica? Tiene derecho a un descanso ininterrumpido de 36 horas, también tiene derecho a, dentro de 2 jornadas seguidas, a una especie de descanso o de reposo, es la palabra, de 9 horas, tiene derecho también al salario de Navidad. Ese salario de Navidad, muchos consideran o se establece que cuando vive contigo, tú le estás dando un 50% de esa proporción. Por lo tanto, no solo se le da el 100%, básicamente tú le estarías dando un 150% de la proporción del salario de Navidad si vive contigo. ¿Qué más tiene derecho? Tiene derecho también a recibir los permisos correspondientes. Si tiene que ir al médico, tiene que darle permiso, si tiene un hijo enfermo también. Y en caso de que tenga que ausentarse por un mes, también el código le da la posibilidad, aunque ella no se rige por el código, tiene una disposición especial, pero también en el Código de Trabajo hay disposiciones generales que habla de la trabajadora doméstica, pero no es la legislación que la abarca en su totalidad. Entonces ella también tiene derecho, esa trabajadora, a un salario extra, es decir, un salario que si ella tiene que retirarse en caso de enfermedad por un tiempo, ella tiene derecho a ese salario extra mientras la persona no pueda laborar. Esos son los derechos que principalmente se les reconocen. Ahora bien, hay que entender, y eso es lo que establece el convenio 189 que República Dominicana ratificó en el 2003, pero que se ha establecido o se coloca
en parte, sí, se ratifica en parte en República Dominicana porque no se cumple a cabalidad, porque las trabajadoras domésticas no tienen seguridad social. Y eso hay que decirlo, y es algo que de verdad debe conmovernos. Una persona que pasa 10, 20 años trabajando para una casa se va, no tiene asistencia, seguridad social. Tiene un plan de retiro. No tiene AFP. Ni un tope salarial, o sea, un salario mínimo establecido, no tiene nada. No tiene. Lo que pasa es que también en República Dominicana se da que hay trabajadoras que no tienen, que no lo hacen diariamente. Es decir, que van ocasionalmente, que aunque la OIT dice que no, que debería ser de manera habitual. Si te va 3 veces a la semana, pero también trabaja en otro sitio 2 veces a la semana, sí, claro que sí, se configura que esa es su labor, que se dedica a las labores domésticas. Pero en el país no existe protección de seguridad social para esa trabajadora doméstica. Es muy lamentable, es una situación... Ni siquiera seguro. No tiene seguro, y habría que ver, porque también cargarle esa responsabilidad a un empleador cuando esa persona no le genera un lucro directo, porque el lucro sí genera, porque independientemente del trabajo doméstico, si tú no tienes a alguien que te cocine en casa, a ti te puede generar ciertas situaciones a nivel personal. Claro, claro. Sí, que te está dando un valor agregado, aunque no te genere un lucro como lo hace un empleado directamente en una empresa. Entonces, ahí tenemos esa situación con la seguridad social, y una de las recomendaciones es que el Estado debe asumir eso, no tanto el empleador. Y por eso hoy también están los diferentes tipos de seguros sociales, ¿verdad? También el Estado tiene una parte y una cuota. Porque ella dice incluso que se han organizado en sindicatos para exigir reivindicaciones. Dicen, bueno, si yo me dedico 15, 20 años de mi vida a una casa, a mi edad productiva, ¿cómo es posible que no puedo tener acceso a una pensión o a ciertas condiciones como un empleado normal? Sí, y realmente República Dominicana ratificó un convenio que no está cumpliendo, y eso hay que decirlo públicamente, y podemos buscarlos en Google, en las legislaciones que están a disposición del Ministerio de Trabajo. ¿Qué responsabilidad es eso? La ratificación del Ministerio, o sea, el cumplimiento de que eso que se firmó se le exige al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Que es el órgano más o menos que regula a los trabajadores, o que el trabajador accede para que se cumpla. Atención a los periodistas. Sí, y se han hecho muchísimas reclamaciones. El comité del sindicato, que bien mencionaba Julio, se han hecho, ¿verdad?, reclamaciones exigiendo que las trabajadoras domésticas tengan un mejor trato a nivel salarial, a nivel de las condiciones, especialmente del seguro. Una persona que mayormente se retira y entonces va a vivir con los hijos o va a vivir de manera... Ahora, miren algo, y qué importante esto que Rosa plantea. Señores, para que ustedes vean a veces que nuestro país se torna en temas como este, hasta a veces hasta banales, porque ustedes se acuerdan que hace un tiempo aquí hubo un debate público de si era obligatorio a las domésticas vestirlas de uniforme para salir a las calles o no, o sea, tener una indumentaria. Y fíjense cómo un tema tan sensible como el hecho de que las domésticas no tienen seguridad social, no tienen garantías, entonces se le da de lado, habiendo un acuerdo homologado. Y aquí estaban discutiendo casi hasta proponer una ley para obligar a las domésticas a llevar un uniforme. También está el tema de que hay un plan de solidaridad, ¿verdad? El plan de que le dan a las domésticas, le dan un bono de gas, que muchas dicen, bueno, pero yo estoy bien con el bono de salud. Estuve conversando con algunas y me dicen, no, que ellos están incluidas en el plan, ¿verdad?, de solidaridad, y que por ahora ellos se sostienen con eso. Porque una de las prerrogativas es que si tú tienes un seguro social, ya tú no puedes pertenecer a ese plan. Entonces, muchas personas, y eso no solamente con las domésticas, dicen, no me dé seguro porque a mí me conviene tener tarjetita. Y no ven el alcance que podrían tener con un seguro médico con el tema del fondo de pensiones, que a cierta edad ya tú puedes de manera tranquila retirarte y recibir un porcentaje del salario que tenías en un momento determinado. El tiempo es nuestro enemigo, pero en este caso hay muchas que están organizadas bajo empresas privadas, que uno llama y le dan ese tipo de servicios. Cuando ocurre de esa manera, ¿hay alguna formalidad o el trato es directo con ellas? No, porque si tú quieres ponerle un seguro médico, tengo
conocidos que quieren incluir porque tienen una persona 5 años, 10 años y ya le tienen confianza. Es la persona de confianza de esa familia. Entonces ellos le sacan un seguro de manera independiente, ¿verdad? La colocan como dependiente de alguno de los padres, de la familia, o si no lo sacan de manera particular y ellos les cubren la totalidad o una proporción de ese seguro. Pero eso es una persona que es consciente. Dice, esta persona me ha agregado valor durante 10 años, yo quiero que permanezca conmigo y decide hacer ese aporte humanitario, ¿verdad? Final, pero no porque la ley se lo exige, ni porque final, hay disposición Rosa, legal. Si tú tienes una doméstica en tu casa y por cualquier cosa, manipulando un cuchillo en la cocina, se resbala trapeando y se da un golpe, o simplemente amaneció un día con un dolor de cabeza, es una responsabilidad moral tuya. Llevarla a la clínica, al hospital y cubrir lo que tengas que cubrir, porque te colabora en la casa, te cuida a los niños, o sea, es un tema de que aunque no hay una obligación legal, es como lógico que si tú tienes un colaborador y tiene un problema de salud, tú no le puedes dar la espalda. Es una obligación moral, pero es importante que el Estado también tome las prerrogativas, porque si él ratificó un convenio, el 189, donde estableció una serie de cuidados, estableció también una serie de responsabilidades. Hay un seguro subsidiado. Y hay un seguro subsidiado, pues entonces vamos a incluir ahí a las domésticas y vamos a pagarle. Entonces, en vez de utilizar ciertos fondos para realizar ciertas construcciones, vamos también a ver la parte humana de un sector que es importante para la sociedad y amplísimo, y que un sector bastante amplio, pertenecen al sector informal de las trabajadoras. Entonces, ¿por qué no vamos a invertir en esas trabajadoras que están ahí? Yo me alegro muchísimo que se hayan organizado en sindicatos, he visto las manifestaciones que se han hecho, estuve también leyendo bastante de lo que se ha logrado a través de... Y se logró algo, pero mire, la ratificación del convenio fue en el 2003, ¿y en qué fecha estamos? 2019. En el 2003. Hace 16 años. Sí, y las mejoras que se han visto han sido bastante, y los tribunales de la República no reconocen muchos las disposiciones que establecieron ese convenio. ¿Por qué? Porque también te da la posibilidad de ratificar en parte las medidas, pero yo no solamente las responsabilidades del empleador, sino que el Estado tiene que asumir su posición, porque también un empleador que no gana lo suficiente, que apenas tiene una doméstica porque no tiene opción, porque tiene que cubrir, por ejemplo, tiene un niño, tiene 2 niños, tiene que dejarlo con una doméstica, no tenga los recursos suficientes, porque ya no le genera un lucro, pero sí el Estado tiene que asumir la responsabilidad con esa doméstica y crear políticas viables para que la misma al final pueda tener una vida digna y que el final de sus días sea lo más óptimo posible, ¿verdad? Brevemente, doctora, reiterar a la hora del despido, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué le toca, no le toca? Habló de que estos temas de todas las prestaciones no son, pero hay algunas que amenazan con ir al Ministerio de Trabajo, reclaman. Hay que anotar la fecha que esa persona entró. A veces uno tiene una persona ni se acuerda cuando entró ni nada. Las horas extras. Las horas extras no le corresponden. Es importante aclarar que no le corresponde. ¿Qué le corresponde? De manera puntual, si usted tiene una doméstica en su casa que le corresponde, es importante lo que Susi planteó, usted tiene que hacerle un contratito de trabajo, tal vez no un contrato, aunque sea una cartita que ya le firme la fecha en que entró, porque entonces van al ministerio y dicen que entraron el 20, cuando realmente entraron el 10, y usted, como no tiene ninguna constancia, tiene que decir que sí, que efectivamente fue el 20, no, usted hace su cartita que te firma. ¿Qué le toca? Tiene que pagarle sus vacaciones, si le corresponden, no las mencioné creo que anteriormente, tiene que pagarle las vacaciones, tiene que pagarle también su salario de Navidad íntegro. Es decir, los derechos adquiridos le corresponden, pero no así las prestaciones laborales, porque no se consideran que generan un lucro directo, es decir, un beneficio económico directo al empleador. Pero es importante que usted, si tiene una doméstica en su casa, pues tome esto en consideración, le ponga a firmar su contratito y la verdad es que sea justo, porque si usted tiene una persona de confianza, no todos los días uno encuentra una doméstica de confianza, sí, porque muchas, hay que reconocerlo, roban, hacen una serie de cuestiones que ultrajan a sus empleadores, pero también hay otras que se dedican de manera íntegra, que son personas honestas, que porque no puede entrar a todo el mundo en el mismo saco, que son honestas, que son íntegras, que tienen 5 o 6 años con empleadores, dándole su vida, cuidándole sus hijos, muchos le dicen nana, entonces a esas
trabajadoras domésticas necesitan mejores condiciones de vida y el Estado debe brindárselas. Agradecer a la licenciada Rosa Pérez Melo en el segmento Derecho para Todos. Diputaditos que hay por ahí. Miren cuántos temas para someter proyectos y asumir causas. Más, yo me voy a candidatear, no ahora, para el 24. Bueno, pronto. Al 24, vamos a esperar que pase esta tormenta. Por bueno incapacitado, Elvin diputado. El bizcocho diputado. El bizcocho diputado. Con una foto que Yamel no haga un bizcocho y la pongamos en la valla. El bizcocho diputado. Ay, Dios mío. Señores, vamos a una pausa. Uno que no sabemos si está buscando un decreto o una candidatura es Aristides Marte, que viene con la tecnológica. Ese mismo, y vamos a conocer ese celular que va a cargar en 13 minutos, o que carga ya. Eso sería bueno, ¿eh? Pero ojalá que cargue rápido, pero que no se descargue rápido. Vamos a ver todos esos detalles a continuación.